Tienes la página abierta. El versículo es Marcos 6, versículo 3. Lo has leído quizás 100 veces. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Pero esta noche algo te hizo detenerte en esa palabra. Carpintero. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién la escribió ahí? Porque el original griego no dice carpintero, dice tectón. Tectón. Y tectón no tiene una traducción sencilla, nunca la tuvo. No te estoy diciendo que la imagen que llevas toda la vida sea una mentira. Te estoy diciendo que es una decisión que tomó alguien en algún momento y que luego nadie revisó. ¿Quieres saber quién? Porque hay un hilo. Y si jalas de él, cambia algo en la manera en que ves no solo a José, sino a Jesús, a su familia, al lugar donde creció y al tipo de hombre que era. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Voy a contarte cómo llegué a este tema. No fue por una investigación formal sobre lenguas bíblicas. No fue en la sección restringida, que fue donde me metí en problemas otras veces. Fue en la parte más aburrida de la biblioteca, la sección de filología bíblica. Los libros de consulta académica que nadie abría porque el griego del siglo I no es exactamente lectura de fin de semana. Un estudiante me había pedido que le buscara referencias sobre los oficios en la Palestina del Segundo Templo. Trabajo de investigación, nada especial. Y mientras buscaba, encontré algo en un léxico del griego del Nuevo Testamento que no esperaba. La entrada decía tectón, artesano constructor, no carpintero, artesano constructor. Y en la siguiente línea decía algo que me hizo releer 2 veces. La palabra específica del griego clásico para el trabajo de la madera es xilurgos, del griego xilon, madera. El trabajador de madera. Y abajo, en letra más pequeña, la observación que me quedó pegada durante semanas. Esa palabra, xilurgos, no aparece en ningún versículo del Nuevo Testamento aplicada a Jesús o a José. Guardé el libro en su estante. Le busqué al estudiante las referencias que me había pedido. Y esa noche, en casa, anoté en mi cuaderno una sola pregunta. ¿Por qué el griego dice tectón si había una palabra específica para carpintero? Y cuando uno empieza a jalar de ese hilo, la respuesta que encuentra no es una casualidad ni un descuido. Es una cadena de decisiones que arranca en el siglo II y llega hasta los cuadros del siglo XIX que están colgados en las paredes de medio mundo. En todo el Nuevo Testamento, la palabra tectón aparece 2 veces en toda la Biblia. Marcos 6, versículo 3. Los vecinos de Jesús en Nazaret lo reconocen y dicen, ¿no es este el tectón, hijo de María? Mateo 13, versículo 55. Los vecinos preguntan, ¿no es este el hijo del tectón? Solo esos 2 versículos, 2. Toda la tradición del carpintero pende de esos 2 versículos, del mismo modo en que un cuadro muy pesado cuelga de un clavo muy pequeño. Y la pregunta que yo me hice, parado frente a ese léxico en la biblioteca, es la misma que debería haberse hecho hace siglos. ¿Qué significa tectón en el griego del siglo I? La respuesta es incómoda. Tectón viene de una raíz proto-indoeuropea que los lingüistas transcriben como TTK, que significa tallar, moldear, construir. Significa artesano constructor, alguien que trabaja materiales duros. Madera sí, pero también piedra, también metal, también arcilla. El campo semántico es amplio, demasiado amplio para fijar una sola imagen, y el griego tenía palabras más precisas para cuando quería hacerlo. Xilurgos, el trabajador de madera; litotomos, el cortador de piedra; chalkeus, el herrero.
Ninguna de esas palabras aparece en el Nuevo Testamento aplicada a José o a Jesús. Solo tectón, la más genérica, la que no fija un material específico. ¿Tú qué harías con eso? Hay una sensación muy específica cuando descubres que algo que aprendiste de niño no estaba en el texto original. No es enojo, no todavía. Es algo más parecido a un vértigo suave. Como cuando mueves un mueble que llevaba años en el mismo lugar y ves el rectángulo limpio en el piso donde estaba el polvo. Limpio, demasiado limpio. Como si el mueble nunca hubiera tenido que estar ahí. La palabra no estaba. Nunca estuvo, y lo que queda después de ese vértigo no es vacío. Es una pregunta. ¿Quién puso el mueble ahí? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Bien, porque hay un hilo. Y arranca en el siglo II. El primero en poner un objeto concreto en las manos de José no fue un evangelista. Fue Justino Mártir. San Justino escribe alrededor del año 160 de nuestra era. 130 años después de la muerte de Jesús. Su obra más conocida en este tema se llama El Diálogo con Trifón. Es una conversación con un rabino judío, donde Justino defiende el mensaje cristiano. Está escrita en griego, el idioma intelectual del siglo II. Y en ese texto, Justino escribe algo que ningún evangelio había escrito. Escribe que Jesús fabricaba arados y yugos. Arados y yugos, instrumentos de labranza, de madera. Es la primera vez en la historia que alguien concreta que hacía un tectón. Los evangelios dicen tectón, solo tectón, sin especificación de material, sin descripción del taller. Justino dice arados y yugos. ¿Por qué Justino sabía eso si los evangelios no lo decían? No lo sabía, lo agregó. No como un historiador que encontró una nueva fuente, como un apologeta que necesitaba una imagen específica para el argumento que estaba construyendo. Un Jesús que fabrica herramientas para el campo encajaba perfectamente en el sermón de Justino sobre el Mesías humilde que trabaja con sus manos. La imagen era teológicamente útil. El carpintero modesto es más manejable que el obrero de construcción que trabaja bajo contrato para el hijo de Herodes el Grande. El añadido era de Justino, no del texto, y esa concreción, esa imagen de las herramientas de campo y la madera, se quedó. Durante 130 años, tectón había sido solo una palabra griega. Después de Justino, tectón empezó a tener olor a madera. El segundo movimiento en esta cadena ocurre 2 siglos y medio más tarde. El año es aproximadamente 400 de nuestra era. El hombre se llama Jerónimo. Es el traductor más importante de la historia del cristianismo occidental. Jerónimo pasa décadas traduciendo las escrituras al latín. La versión que produce, la Vulgata, se convierte en la Biblia oficial de la Iglesia durante más de 1000 años. Y cuando Jerónimo llega a los versículos de Mateo y Marcos, toma una decisión. Para Mateo 13, versículo 55, escribe, «Nonne hic est fabri filius». Para Marcos 6, versículo 3, «Nonne hic est faber filius Mariae». Faber. En latín, faber significa artesano, alguien que trabaja con herramientas, con cualquier material. No faber lignarius, que sería el trabajador específico de la madera. No faber lapidarius, que sería el trabajador de la piedra. Solo Faber, Jerónimo, el hombre que más influyó en la Biblia, que casi todo el mundo leyó durante 1000 años. No escribió carpintero. Fue más honesto que casi todos los que vinieron después. Mantuvo la amplitud del original griego. No fijó el material. Si el proceso hubiera seguido ahí, si las traducciones vernáculas de los siglos siguientes hubieran respetado la decisión de Jerónimo, hoy hablaríamos del artesano José, del constructor José, del tectón José. Pero no siguió ahí. Aquí es donde la cadena se reduce. El siglo XVI. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán y escribe Zimmermann, carpintero.
Los traductores de la Biblia del rey Jacobo, publicada en 1611, escriben carpenter, carpintero en inglés. Y en el mismo siglo XVI, Casiodoro de Reina traduce la primera Biblia completa al castellano. Año 1569. Escribe carpintero. Cada traductor siguió al anterior. Ninguno volvió al griego. Ninguno preguntó qué significaba tectón en la Palestina del siglo I. Ninguno preguntó qué materiales había en Nazaret, ni qué construcciones se levantaban en la región. No lo preguntaron porque la imagen ya estaba instalada. La imagen de Justino, amplificada por siglos de devoción popular, había ocupado el lugar de la palabra. Nadie necesitaba volver al griego. El griego ya no era la fuente. La tradición era la fuente, y la tradición decía carpintero. Los pintores victorianos del siglo XIX llegaron después. Tomaron la imagen y la fijaron en tela y aceite. El taller de Nazaret con luz dorada entrando por la ventana. La viruta de madera que se enrosca en el suelo. El carpintero anciano enseñando al niño que será Dios. Era una imagen hermosa, limpia y legible. Nadie quiso interrumpirla con una pregunta de filología. Y así es como una decisión de traducción del siglo XVI se convierte en icono universal. Pero la arqueología tenía algo que decir, y lo dijo. Nazaret, en el siglo I, era una aldea pequeña. Los arqueólogos calculan entre 200 y 400 personas. Una aldea de colinas, sin río navegable, sin puerto, sin ruta de caravanas estratégica. La madera en Galilea no era abundante. La región no tenía los bosques de cedro del Líbano que algunos imaginan. La construcción dominante en la Palestina del siglo I era la piedra caliza. La encontrabas en cualquier colina. Era el material de construcción por excelencia. Y ahora viene el dato que los arqueólogos desenterraron y que ningún seminario de catecismo mencionó. A 3 millas de Nazaret había una ciudad, Séforis, o Séforis, como aparece en los textos latinos. Séforis era la capital de Galilea, la ciudad que Herodes Antipas, el hijo del Herodes del pesebre, estaba reconstruyendo desde cero durante exactamente los años en que Jesús creció. Las excavaciones de Séforis empezaron en serio en los años 70 del siglo XX. Los arqueólogos encontraron columnas de piedra caliza, mosaicos, cisternas excavadas en la roca viva, pisos de piedra pulida, muros de mampostería fina. Herodes Antipas quería una capital que rivalizara con las ciudades romanas del Mediterráneo. Una ciudad moderna, en piedra, con teatro, con foro, con mercado. Y entre Nazaret y Séforis, los arqueólogos encontraron algo más. Una cantera de piedra caliza de tamaño considerable, explotada intensivamente durante el período que nos interesa. Jean-Dominique Crozan, el especialista en el Jesús histórico de la Universidad de Paul, hace una observación en su libro El Jesús histórico que resulta obvia cuando la lees y que sin embargo nadie había formulado con esa claridad. Si José y Jesús eran tectón, artesanos constructores, y vivían en Nazaret, con la ciudad más grande de la región en construcción activa a 3 millas, con una cantera entre ellos y esa ciudad, ¿qué estaban construyendo? La respuesta no requiere mucha imaginación. No un taller de madera en Nazaret, una ciudad de piedra en Séforis. Y eso cambia algo fundamental en la imagen. No un artesano estable con sus propios clientes y su propio espacio. No la calma del taller con olor a viruta y luz de mañana. Un tectón de Séforis era un trabajador de construcción que recorría a pie las 3 millas entre su aldea y la obra cada mañana antes de que saliera el sol. Un hombre que levantaba muros bajo el calor de Galilea para el proyecto urbanístico del hijo de Herodes el Grande. Un obrero de construcción bajo el régimen que años después mandaría decapitar a Juan el Bautista. Richard Horsley,
En su libro sobre la Galilea del siglo I, señala algo que tiene consecuencias enormes. El tectón no ocupaba el lugar más alto de la escala social de su época. Todo lo contrario, estaba por debajo del agricultor con tierra propia, por encima apenas del jornalero sin oficio fijo. José y Jesús, si trabajaban en Séforis, no eran artesanos prósperos con clientela fija y negocio heredado. Eran trabajadores de construcción dependientes de la obra, con lo que eso implica en términos de vulnerabilidad económica, de exposición al poder, de vida organizada alrededor del jornal. ¿Cambia eso quién fue Jesús? Un carpintero en su taller puede decir que conoce el trabajo honesto. Un obrero de construcción bajo Herodes Antipas sabe lo que es el poder sobre los cuerpos de los que no tienen nada. Eso no es lo mismo, y no es una diferencia menor. Y luego están las metáforas. Los evangelios canónicos tienen una cantidad llamativa de referencias a la construcción en piedra, no a la carpintería, a la piedra. Mateo 16, versículo 18. Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Marcos 12, versículo 10. Jesús cita el Salmo 118. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en piedra angular. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Piedra angular, piedras vivas, edificar sobre roca. Si Jesús era un carpintero en su taller de Nazaret, esas metáforas son poesía, recursos retóricos prestados del lenguaje de la construcción, hermosos pero exteriores al oficio que conocía. Pero si Jesús pasó años cortando y colocando piedra caliza en Séforis, esas metáforas son otra cosa. Son el idioma de alguien que sabe de lo que habla. Alguien para quien la piedra angular no es una imagen bonita, sino una solución técnica. El momento exacto en que el arco se sostiene solo porque la última pieza está en su lugar correcto. Alguien que conoce la diferencia entre una piedra que soporta carga y una que no. Esa persona habla de piedras angulares de una manera diferente a la de alguien que las conoce de oídas. Y yo tardé años en juntar esos dos datos, el tectón y las piedras en los sermones. Ahora necesito contarte algo. Yo tuve un tío Aurelio, que fue albañil toda la vida. Manos enormes, siempre con restos de cal en los nudillos. El color específico del polvo de cemento que se mete en los pliegues de la piel y que no sale con el jabón normal. Las botas que llegaban a la casa pesadas de mezcla seca. Mi mamá, cuando éramos chicos, decía, Aurelio trabaja con sus manos como San José. Lo decía con orgullo, con ese tono cálido que tienen las madres cuando quieren dar un elogio serio. Aurelio construía paredes, colocaba piedra, levantaba techos. Nunca fue carpintero, ni una sola vez lo vi con una tabla de madera en la mano. Y mira que yo vengo de familia muy devota, así que la comparación con San José era de las serias. Mi mamá no usaba ese tipo de comparaciones a la ligera. Era un elogio que significaba algo. Aurelio se despertaba antes de que amaneciera. Llegaba a la obra antes de que el aparejador abriera la puerta y volvía con el polvo blanco en los brazos y las manos ásperas de meter mezcla con la llana. Años después, cuando leí lo que Crossan y Horsley dicen sobre el tectón y Séforis, pensé en tío Aurelio y pensé en mi mamá y pensé que quizás la comparación que ella hacía era más exacta de lo que ella sabía. No el carpintero del taller limpio con olor a madera y virutas ordenadas, el albañil que llega antes de que amanezca, el que construye paredes que sostendrán el techo de otros, el que tiene polvo en las manos que no sale completamente. Eso también es San José. Quizás incluso
Es más San José que la imagen que los pintores victorianos fijaron en los cuadros. Y lo que más me quedó de ese pensamiento no fue la corrección histórica, fue lo otro. Fue que mi mamá, sin saberlo, sin haber leído ningún léxico de griego del siglo I, había intuido algo correcto. La dignidad de Aurelio como comparación válida para José. La dignidad del obrero de construcción que hace bien su trabajo. No la dignidad del artesano distinguido, la del hombre que llega antes de que amanezca. Cuando llegué al final de revisar toda esa cadena, el añadido de Justino, la honestidad de Jerónimo, las decisiones de los traductores del siglo XVI, la arqueología de Séforis, la cantera entre las dos ciudades, me hice la pregunta que siempre me hago al terminar una investigación de este tipo. ¿Hay alguien que ya conectó estos puntos antes que nosotros? La respuesta llegó, como casi siempre, desde el siglo XVII, desde Ámsterdam, desde Baruch de Spinoza. Spinoza publicó el Tractatus Theologico Politicus en 1670, sin nombre en la portada. Sabía perfectamente lo que le ocurría a quien firmara preguntas como las suyas. Lo habían excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam a los 23 años. El texto del Cherem es uno de los más severos que se conservan de esa época. Nunca pidió que lo readmitieran. Nunca se arrepintió públicamente. Murió puliendo lentes en La Haya. Y a mí siempre me llama la atención eso. No murió escribiendo manifiestos, no murió pidiendo perdón, murió puliendo lentes, haciendo bien su trabajo. Hay algo en esa imagen que me parece más honesto que la mayoría de los finales de vida que uno lee en los libros de historia de la filosofía. En los capítulos 7 y 8 del Tractatus, Spinoza propone 4 preguntas para leer cualquier texto sagrado. Las llama el método para no confundir la voluntad del autor original con la voluntad del intérprete posterior. Son 4 preguntas. Primera, ¿cuál es la lengua original del texto y qué dice exactamente en esa lengua? Segunda, ¿cuál era el contexto histórico y geográfico de quien lo escribió? Tercera, ¿quién transmitió el texto? ¿Quién lo editó? ¿Qué quedó y qué se perdió? Cuarta, ¿quién gana institucionalmente si el texto dice lo que dice? Todo el mundo asumió que la palabra tectón era clara. Carpintero, evidente. Ninguna revisión necesaria. Pero hubo alguien que, 300 años antes de que los arqueólogos excavaran Séforis y encontraran la cantera entre las dos ciudades, ya había propuesto las preguntas correctas. Spinoza no investigó el tectón específicamente, pero el método que dejó escrito en 1670 produce exactamente lo que la arqueología del siglo XX confirmó. Apliquemos las 4 preguntas al tectón. Primera respuesta. La lengua original es el griego del siglo I de nuestra era. En ese griego, tectón es artesano constructor, no carpintero específico. El griego tiene una palabra para eso, silourgos. Esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento aplicada a Jesús o a José, no una vez. Segunda respuesta. El contexto histórico es la Galilea bajo Herodes Antipas, una región donde la piedra caliza es el material de construcción dominante, con Séforis, capital de Galilea, en reconstrucción activa a 3 millas de Nazaret, con una cantera documentada entre las dos ciudades, con una escasez de madera que los arqueólogos señalan consistentemente para esa región en ese periodo. Tercera respuesta. La cadena de transmisión es documentable paso a paso. Justino añade arados y yugos en el año 160, 130 años después de los hechos. Jerónimo traduce con honestidad en el año 400 y escribe faber artesano. Los traductores del siglo XVI, siguiéndose unos a otros sin volver al griego, reducen a carpintero. Los pintores victorianos del siglo XIX fijan la imagen del taller de madera. Cuarta respuesta.
¿Qué gana quien fija la imagen del carpintero humilde en su taller tranquilo de Nazaret? Un símbolo limpio. El artesano que trabaja en su propio espacio, para sus propios clientes, fuera de la política de los grandes. Una imagen de paz doméstica y trabajo honesto que no incomoda a nadie. Y lo que se pierde en esa fijación es esto, la posibilidad de que Jesús fuera un obrero de construcción bajo el régimen del hijo de Herodes el Grande. Un hombre que trabajó por jornal en la obra más grande de la región durante sus años de formación. Un hombre que conocía el poder desde abajo, no desde la distancia tranquila del taller propio, sino desde dentro de la obra que el Señor encargó. Spinoza lo dijo 300 años antes de que los arqueólogos excavaran la cantera. Cuando una institución fija la imagen de un personaje histórico, esa fijación no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto con intereses identificables. Y preguntarse cuáles son esos intereses no es irreverencia. Es exactamente lo que Spinoza llamaba leer con honestidad. Durante 2000 años te enseñaron el nombre del oficio de José, carpintero, el hombre del taller limpio y la madera ordenada. Y quizás nadie notó lo siguiente: si Jesús era un tectón, si pasó años levantando paredes en Séforis con la piedra caliza que sacaban de la cantera entre las dos ciudades, si conocía el peso de la piedra y el problema de la piedra angular, el momento en que la clave de bóveda entra en su lugar y el arco se sostiene solo. Entonces, cuando habló de edificar su iglesia sobre una piedra, cuando citó el salmo del constructor rechazado que se convierte en piedra angular, cuando llamó a sus seguidores piedras vivas que se edifican juntas, no estaba haciendo poesía. Estaba hablando de lo único que había hecho con sus manos durante años. El trabajo que conocía desde adentro, desde el peso del bloque en los brazos, desde el polvo blanco que se mete en los pliegues de la piel, desde el ángulo exacto en que la piedra entra y la estructura se sostiene. Y eso sí estaba en el texto, no en la traducción que te dieron. En el texto, en la palabra tecton, que nadie te tradujo con precisión, y en la cantera, entre Nazaret y Séforis, que nadie te mencionó en el catecismo. No te estoy diciendo que la tradición mintió. Te estoy diciendo que alguien tomó una decisión de traducción en el siglo XVI, sin volver al griego, sin preguntar por el contexto arqueológico, sin hacerse las preguntas que Spinoza propuso en 1670. Y esa decisión se convirtió en imagen. Y la imagen se convirtió en certeza. Y la certeza lleva 4 siglos sin que nadie la revisara, hasta que los arqueólogos empezaron a excavar Séforis y encontraron la cantera. Piénsalo esta noche, 2000 años enseñándote el oficio de un carpintero, y el texto original nunca dijo carpintero, solo dijo tectón, y tectón era tío Aurelio, con el polvo blanco en las manos que no sale completamente, construyendo paredes para el proyecto de alguien más poderoso, y llegando igual que todos los días antes de que amaneciera.